Operación Bagration, el día D de los soviéticos. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Cuando los ojos del mundo estaban puestos en las playas francesas de Normandía, donde se producía el desembarco militar aliado jamás visto, a miles de kilómetros de distancia en los bosques bielorrusos, los soviéticos se preparaban para un ataque de dimensiones descomunales. El 23 de junio de 1944 arrancó una de las campañas militares más determinantes de la Segunda Guerra Mundial, que provocó la mayor derrota alemana de todos los tiempos. Es la Operación Bagration, el día D de los soviéticos. Es bueno comenzar revisando los antecedentes de lo que fue esta operación. Estamos en inicios de 1944 y tras el desembarco de tropas norteamericanas por el sur de Italia y el ejército soviético, recuperando todo el terreno perdido en la invasión nazi de la Operación Barbarroja y detenida ya la batalla en Stalingrado, Stalin demandaba a Roosevelt y Churchill la apertura de un tercer frente para dividir aún más a las fuerzas alemanas y terminar con la guerra lo antes posible. Aunque los osados alemanes encadenaban en ese momento solo derrotas desde la debacle de la batalla de Stalingrado a finales de 1942, y la Wehrmacht se había tenido que dividir por los desembarcos aliados en Italia y Normandía, el acorralado Tercer Reich seguía dispuesto a resistir. En el otro extremo, Moscú por fin encontraba el momento de dar rienda suelta a una superioridad material militar que se había vuelto aplastante. Los alemanes en ese momento eran conscientes que en ese verano, el verano de 1944, se avecinaba un golpe brutal. Lo que no sabían era dónde iba a tener lugar ese golpe brutal. Un tercer frente se abrió el 6 de junio de 1944 en el archiconocido Día D, y que ha sido retratado en numerosas películas bélicas. Sin embargo, tras el Día D, el éxito de la Operación Overlord, así era el nombre en clave de ese Día D, el desembarco de Normandía, estaba aún por verse. Y de hecho, la invasión de Europa desde el norte de Francia no fue considerada un éxito hasta que la bolsa de Falaise fue cerrada. Justamente esta batalla que terminó por la consecuente, o fue el inicio de lo que al final terminaría siendo la liberación de París a finales de agosto, 2 meses y medio después de el 6 de junio, el día D. Los nazis estaban heridos, pero aún no estaban acabados, y si conseguían rechazar la invasión conjunta de norteamericanos, canadienses y británicos, la guerra podría alargarse 1 o 2 años más, algo que el pueblo soviético no podía permitirse. Obviamente todo esto en el frente de Normandía, el frente occidental. Los soviéticos sabían esto, así como la fecha del día D, que iba a ser el 6 de junio, por lo que la operación que ellos iniciaron, llamada Bagration, luego les voy a indicar de qué se trataba, se empezó a planificar en la primavera de 1944, y a mediados de abril ya había un plan completado para ser ejecutado poco tiempo después de la apertura de ese tercer frente, arriba en Normandía. Stalin, que también decidió el nombre de esta operación en honor al general Piotr Bagration, un hombre que murió en la batalla de Borodino haciendo frente al ejército napoleónico, decidió que sería iniciada el 22 de junio la operación, justamente 3 años después de la invasión nazi en territorio soviético con la Operación Barbarroja, y quería que estuviera cargada de simbolismo. Sin embargo, finalmente la Operación Bagration tuvo que ser retrasada un día más hasta ser iniciada el 23 de junio de 1944. Ahora, ¿pero quién era este general Piotr Bagration? En el año de 1812, el general georgiano Piotr Bagration comandó el segundo ejército del oeste ante la invasión francesa de Napoleón, y aunque derrotado en Mogilev el 23 de julio de 1812, se reincorporó al ejército principal comandado por Barclay de Tolly y dirigió su ala izquierda en la batalla de Borodino del 7 de septiembre de 1812, durante la cual rechazó hasta por 5 veces las embestidas francesas y en la que fue mortalmente herido. De hecho, obviamente era un héroe de esas batallas contra la invasión napoleónica. Ahora, ¿cómo se planificó la Operación Bagration? Stalin, él mismo, en persona, eligió el nombre en clave de esta operación, ya decíamos Bagration, y decidió que comenzara en el tercer aniversario de la invasión de la Unión Soviética, el 22 de junio, pero como les decía, tuvo que posponerse un día para que comenzara el 23 de junio de 1944. El objetivo era la destrucción del grupo de ejército centro
ejército alemán, con un avance simultáneo en 6 sectores y con 2 ofensivas principales que avanzarían sobre Babruisk en la ruta de Minsk, que era donde tendrían que converger los 3 frentes bielorrusos procedentes de 2 direcciones, a ambos lados del río Berezina. Esta batalla se ha descrito como el triunfo del concepto del engaño militar, porque estuvo basado en una completa desinformación del adversario, gracias obviamente a una coordinación perfecta de todos los movimientos en el frente. Y el tráfico de señales, obviamente muy discretas, a fin de desorientar al enemigo sobre el auténtico objetivo de la ofensiva. Pese a las enormes fuerzas empleadas, los comandantes soviéticos del frente confundieron completamente a sus oponentes sobre el eje de ataque principal hasta que fue demasiado tarde. Los soviéticos llamaron a este tipo de operaciones de engaño la maskirovka, que en ruso significa literalmente camuflaje, ocultarse o enmascarar. La Stavka, que era el Estado Mayor Supremo del Ejército Rojo, definió 3 opciones de ataque, justamente en la planificación de lo que era esta operación Bagration. Todas las alternativas fueron rechazadas por el riesgo de hallar una severa resistencia alemana, porque los alemanes todavía hacían ruda resistencia en la frontera y en toda esa zona invadida rusa. Se decidió finalmente la Stavka, el Estado Mayor Supremo del Ejército Rojo, por un avance por el centro mismo de Bielorrusia, que era la única opción que permitiría tomar por sorpresa a la Wehrmacht, considerando que los pantanos de la cuenca del río Pripyat eran un obstáculo militar casi imposible de franquear. Pero precisamente esa dificultad en salvar este accidente geográfico causaba que el grupo de ejércitos centro de la Wehrmacht alemana aún contase con tropas en buenas condiciones, que no estaban afectadas por las contraofensivas soviéticas. Ante ello, la Stavka decidió que el ataque principal del Ejército Rojo se lanzaría al norte de los pantanos del Pripyat contra las principales fuerzas del grupo de ejército centro, para destruir la mayor cantidad posible de tropas alemanas y al mismo tiempo comprometer la ruta de escape del grupo de ejércitos norte. La Maskirovka, esta operación de engaño, fue diseñada por los soviéticos muy detalladamente para la operación Bagration y supuso nada menos que el despliegue aparente de 6 ejércitos blindados en Ucrania, dejados en forma muy visible para que fueran reconocidos por la Luftwaffe, todo lo que era la Fuerza Aérea Alemana, lo que provocó un despliegue defensivo alemán destinado a contrarrestar un supuesto ataque contra el grupo de ejército sur desde el norte de Ucrania en dirección al Báltico. Es decir, engañaron a los alemanes con un supuesto movimiento de 6 ejércitos blindados a Ucrania. El tráfico de vehículos soviéticos fue intencionalmente reducido en la zona central de Bielorrusia, donde iba a ser el ataque de la operación Bagration, e intensificado en el sector noroccidental de Ucrania, para que de esta manera los cuerpos de inteligencia alemanas no sospechara de que el verdadero golpe lo asestaría el Ejército Rojo precisamente en Bielorrusia contra el grupo de ejércitos centro de la Wehrmacht alemana. Mientras que los pocos vehículos soviéticos que transitaban por la región bielorrusa transportaban grandes contingentes de tropas, los numerosos convoyes soviéticos que aparecían en la zona ucraniana de Leópolis y Przemyslsk marchaban vacíos, engañando a los alemanes y sus reconocimientos aéreos. El movimiento de tropas soviéticas de reserva se realizó también en medio del mayor secreto, transmitiendo órdenes muy anticipadas, exigiendo que los estados mayores de cada ejército soviético emitieran solo órdenes verbales, nunca escritas, y evitando todo uso de comunicación a través de aparatos de telecomunicación o radio. De igual modo, la Stavka ordenó transportar tropas solamente de noche, esa movilización hacia Bielorrusia, y sin encender las luces de los camiones. Con el fin de, primero, evitar accidentes, se dictaron severísimas órdenes para que los camiones marcharan a una misma velocidad de convoy. O sea, todo este tema de engaño fue muy preciso, incluso determinando a qué velocidad deberían cruzar los camiones hacia Bielorrusia sin encender las luces de noche, llevando una buena cantidad de tropas en cada uno de sus vehículos. El grupo de ejército centro ya había demostrado ser un hueso duro de roer, como lo probó la derrota de Zhukov en la Operación Marte. En junio de 1944,
pese a cortar su frente, había quedado expuesto tras la aniquilación del grupo de ejército sur en las batallas que siguieron a la de Kursk, la de Kiev y la liberación de Crimea, ocurridas durante los finales del verano, otoño e invierno entre 1943 y 1944. El llamado tercer período de la Gran Guerra Patria es justamente, para los rusos. No obstante, la derrota soviética en la primera ofensiva de Yashy-Kishinev, el fallido intento del Ejército Rojo de invadir Rumania en abril y mayo de 1944, había causado que la inteligencia alemana temiera una masiva ofensiva soviética partiendo nuevamente desde el noroeste de Ucrania, ya sea una repetición del ataque hacia Rumania en dirección sudeste o hacia Polonia, con rumbo nordeste. A pesar de su superioridad numérica, los grupos de combate nazis habían demostrado su dureza en este combate, y la sorpresa era fundamental para el Ejército Rojo si los rusos querían una operación lo más limpia posible y con el menor número de bajas posible. El engaño lo logró. Como les decía, hubo una movilización aparente de camiones hacia Ucrania, eran camiones vacíos. La inteligencia alemana determinó que iba a haber una ofensiva por Ucrania y lograron engañar porque la movilización nocturna de camiones sin luces con numerosas tropas se dio justamente hacia Bielorrusia. El engaño se había logrado y ahora tocaba la invasión rusa, que era justamente la ejecución de la Operación Bagration. Aunque hubo fuerzas de invasión tanto en el norte de Europa, lo que es la zona de Estonia, Letonia y Lituania, la parte báltica, como en la zona norte de Ucrania, la zona sur donde se había efectuado este engaño, con la ofensiva, había una ofensiva también llamada Lvov-Sandomierz. Estas solo sirvieron para apoyar los flancos del grueso del ejército rojo, que se concentraba en el centro de Bielorrusia, y donde posteriormente se recuperó la mayor parte de terreno perdido 3 años atrás con la invasión en la Operación Barbarroja alemana hacia Rusia. El ejército alemán contaba en esa zona central en Bielorrusia con 800.000 efectivos, los cuales la mitad eran voluntarios y no combatientes, y se iban a enfrentar nada menos que contra 1.200.000 soldados soviéticos hambrientos de venganza tras ver cómo los alemanes habían sacrificado sistemáticamente su tierra y a su pueblo durante el transcurso de la guerra. Esta superioridad numérica tan aplastante, unido al éxito de la Maskarovka, que era justamente el engaño, se tradujo en un rápido avance del ejército rojo a lo largo de toda la operación, a pesar de utilizar tácticas que no eran demasiado avanzadas. Estas tácticas se basaban en ataques sobre un punto específico del frente alemán, aplicando allí la superioridad numérica hasta que el resto de las unidades alemanas del frente se viera presionado a enviar refuerzos urgentes al punto que era amenazado de forma sucesiva, lo que conllevaba un debilitamiento sistemático de la línea de defensa alemana. Esto solo podía conseguirlo el Ejército Rojo debido a su cantidad ingente de tropas, lo que causaba a su vez, así que a mayor número de tropas, el número de bajas se elevaba mucho más, bajas que quizás no se hubieran producido de contar con un mejor equipamiento primero y una mejor táctica. La cuestión era que la táctica soviética funcionaba, más allá de lo arriesgada que era y las bajas que causaba, haciendo que importantes bastiones de los alemanes, como las ciudades de Babruisk y la capital de Bielorrusia, Minsk, cayeran mediante un rodeo y apresando a numerosos soldados alemanes. Los alemanes lo único que pudieron hacer durante estos 2 meses de asedio, 2 meses y medio de combate, era retroceder y ejecutar algún que otro temerario contraataque para de algún modo abrir una ventana y que las tropas cercadas pudieran replegarse y volver a casa, a la espera obviamente de la marea roja que se acercaba inexorablemente hacia Berlín. La Operación Bagration supuso uno de los golpes más decisivos durante la Segunda Guerra Mundial, y el Ejército Rojo hizo bien en presionar justamente después del día D, ya que la transferencia de unidades alemanas para defender a Francia de los aliados ayudó a que la línea de defensa alemana fuera aún más precaria, justamente contra los rusos, de lo que ya era en un principio, desgastada por la larga guerra. Siendo más concretos, los numerosos puntos de la línea de combate a lo largo de la Operación Bagration, en esas líneas de combate los soviéticos contaron con una superioridad numérica al menos de 10 contra 1 en tanques y de 7 a 1 en aviones sobre los alemanes. La Operación Bagration, en combinación con la ofensiva Leópolis-Sandomir, lanzada pocas semanas después en Ucrania, permitió a la Unión Soviética recuperar casi todo el territorio que controlaba antes de la invasión alemana en 1941. Logró además penetrar en territorio del Reich alemán por Prusia Oriental y alcanzar las afueras de Varsovia,
tras ocupar la región al este del río Vístula del gobierno general, la porción de Polonia ocupada por Alemania tras el reparto de Polonia entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. También se consiguió el aislamiento del grupo de ejércitos norte con el grupo de ejércitos sur, obligando a una retirada forzosa de zonas ocupadas si no querían ser masacrados. Políticamente, esta operación Bagration también fue un éxito para el gobierno soviético, ya que consiguió que los gobiernos rumano y búlgaro abandonaran su alianza con el Tercer Reich y se unieran al bando aliado entre agosto y septiembre de 1944, facilitando así la penetración de la Unión Soviética en medio de los Balcanes. Durante la operación Bagration, el 75% del total de la Wehrmacht estaba luchando para detener el avance soviético, mientras que en Normandía y la invasión a Italia estaba solamente el 25%. Es decir, si comparamos las cifras de la operación Bagration con la invasión en Normandía, esta última fue meramente un ejercicio de lo que los soviéticos desplegaron posteriormente. O sea, muy poquitos, obviamente. En Normandía había una resistencia alemana del 25% cuando la mayoría de las tropas estaban en el frente oriental, con un 75% de presencia de tropas. Sin embargo, el mundo parece haber olvidado este esfuerzo soviético que condujo al final de la guerra más cruenta de la historia de la humanidad. La operación Bagration enfrentó a más de 2.4 millones de soldados soviéticos en 200 divisiones y grandes formaciones con unos 6.000 tanques y una artillería masiva contra las 34 divisiones alemanas del Grupo de Ejército Centro. Bagration causó numerosas bajas tanto para los soviéticos, con 150.000 muertos y 110.000 heridos. También para los alemanes, 420.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros de guerra. El equivalente de todo lo perdido por el Tercer Reich en Stalingrado y Normandía a la vez. Esta es la historia del día D de los rusos, de los soviéticos. Esta es la historia de la operación Bagration. Soy Carlos Domínguez. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.